Hola amigos, buen día, bienvenidos a Abriendo Círculos. Como saben, este es un espacio donde tratamos todos los temas, siempre con la intención de aprender un poco sobre cada uno de los temas, pasarla bien y sobre todo conocer otros seres, otros mundos. Y bueno, el día de hoy vamos a abrir un nuevo círculo con un tema que yo creo que todos de una otra manera, pues de repente lo hemos escuchado. Hay personas que seguramente están un poco más informadas que un servidor, algunos que están inclusive estudiando este tema, y pues el tema que vamos a ver hoy es el tema de la numerología. Y qué mejor que hablar de la numerología con alguien que sí le sabe, que sí le sabe este tema, que ya tiene un rato con esto en la numerología. Y bueno, pues desde aquí de México, del centro de México, vamos volando hasta Chile. Y ahí está Paula. ¿Cómo está Paula? Bien, bien, Víctor, ¿cómo estás tú? Aquí estamos bien. También aquí en el centro de la capital, también de Chile, estamos con la numerología cabalística. Este, pues bueno, pues vamos a empezar con este tema que me parece muy interesante. Yo, como ya lo dije en un inicio, no es un tema que domine yo, que conozca mucho. Conozco muy poco, pero lo poco que conozco se me hace un tema muy interesante. Y es Y bonito. pues qué mejor que ahorita pues poder ahí escarbarle ahí un poquito con quien sí le sabe. Y obviamente el tiempo que vamos a usar es muy corto para poder abarcar tanto que es este tema, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que la gente que nos esté viendo y escuchando pueda aprender un poco, y si les queda este gusanito de aprender más, pues yo creo que la mejor con la que pueden ir a tratar de aprender algo más es aquí con Paula. Así, pero Conmigo, bueno, conmigo. ya más adelante ya les diremos cómo la pueden, dónde la pueden localizar y demás. Es. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio. Ya, pues. Obviamente, para llegar a la numerología, Paula, pues obviamente, pues tienes un recorrido de vida. Y yo me voy a ir así como que hasta tus inicios como persona, tu Ok. época de niña, tu época de adolescente. Si yo te preguntara, Paula, ¿cómo era la Paula de niña adolescente? ¿Cuáles eran tus características? ¿Eras una persona introvertida, extrovertida? Oh, Espérame, y algo muy importante, Paula. Para la mayoría, a esas edades, sí, creo que la mayoría de la parte de nuestros tiempos de juventud, las matemáticas son como decimos aquí en México, nuestro coco, ¿no? De repente los números no se nos dan. ¿Cómo era Paula con los números de joven? con Era, Coco. era, era, entonces no eras buena para las matemáticas. No, para nada. Yo tenía muchas discusiones con los profesores de matemáticas, sobre todo con una específicamente, que le decíamos la tute, le decíamos, porque aquí en Chile había una parte de como comediantes que hacía un nombre de mujer y se llamaba Tute. Y ella se Ajá. parecía mucho a ese comediante disfrazado ¿Eh? de mujer. Le decíamos la Tute. Y la Tute era complicada, la señora, po. Era complicado porque andaba buscando siempre lo perfecto y siempre, pero yo fui para las matemáticas muy mala. Ok. Habían temas muy fuertes de las matemáticas en el colegio. Por ejemplo, yo de hecho fui súper extrovertida. Era extrovertida en el sentido de siempre estar ahí, presente, estar como motivando a todo el mundo, súper con la energía muy, siempre como muy inyectada. Donde me ponían yo la hacía, así como que muy inyectada. Pero también tenía mis pausas, también era como, pensaba harto, era muy observadora también. Eso lo tengo muy fuerte, mi observación ante todo, antes de accionar, como que lo tengo muy desarrollado. Y el tema de las matemáticas, una vez, así como específica, una vez llegué, pasaron la prueba, puse mi nombre, me paré y la fui a entregar. Y la profe, pero ¿cómo? No, y yo le decía, ¿qué quiere? Que me siente y quiera que yo copie porque yo a usted no le entiendo nada. Entonces me dice, pero es que las matemáticas las tienes que aprender. Y yo me acuerdo, estábamos en la media acá, de haber sido primero, segundo medio. Yo le dije, ¿sabe lo que pasa? Que su matemática no tiene alma. Sus Ah, números mira. no tienen alma. Y para mí, si algo no tiene alma, para mí no existe.
y llegué y me fui. Oye, y entonces, ¿cómo le hiciste para pasar esa materia? Porque, pues, así, Bueno, así si eran todos tus exámenes, híjole, has de haber sufrido para sacarla. bueno, siempre estaba, pobre mamá, cuando iba a reuniones de curso, era como las que van a quedar repitiendo este año, y ahí aparecía mi nombre, me veía Paula Morales, ahí estaba, pero presente, y mi pobre mamá. Pero siempre pasé de curso, nunca quedé repitiendo, Ok, nunca, ok. nunca, 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 pero cuarto medio se me fue complicando porque teníamos filosofía y yo tenía choque con la profe de filosofía en el sentido de que ella decía algo y yo miraba desde otra perspectiva, como te decía, como súper observadora, como de otro tipo de... Entonces la profe de filosofía me decía, sigue la premisa, porfa, Paula, y todo el cuento, y hay veces que parece que la cansaba y me echaba de clase. Me echaba de clase y ahí yo perdía materia, perdía un montón porque no me iba a poner al día. Si yo ya perdí, yo me echaron y me echaron, ¿no? Era como muy liviana en ese sentido como de responsabilidad con el colegio, nunca. O Oye, sea, Paula, entonces, en resumen, entiendo, eres una persona muy inquieta, pero aparte no eres una chica estándar. A lo que me refiero es no, que como que a todo le buscabas el sentido, eres, por lo que dices, eres una persona muy visual, muy visual. muy emocional, creo que también debes de ser por ahí, no sé si estoy equivocado en esa parte, No tan o emocional. eres más visual, No, yo tengo más memoria visual. estructurada, pues eres más estructurada Soy, que, soy estructurada de ¿ok? chica, además vengo de una familia que es muy estructurada también, una familia que los cánones son importantes para mis papás, para la familia, las reglas, como el comportamiento que uno debe tener. O sea, la ética y la moral aquí en la casa es bastante fuerte. Oye, Y Paula, cómo es ahorita que estás tocando tu familia, cómo es tu familia? ¿Cuántos hermanos tienes, tus papás? somos cuatro hermanos, Ajá, mis dos papás todavía están casados, cumplieron 62 años de matrimonio en septiembre. wow, qué bien, Sí, felicidades. sí, Uy, ahí están qué súper bien, felicidad. ¿cierto? Ellos son como para mí mi admiración número uno. Y sí, y somos cuatro hermanos. Yo soy de las menores, o sea, hasta mi hermano mayor, mi hermana mayor, vengo yo y después mi hermana chica. Oye, y ¿todos viven ahí en Chile? Todo, todos estamos acá en Chile, sí. Ok. Bueno, pues va pasando a la segunda etapa, ok, ya que aquí estamos en tu etapa de niña, adolescente, vámonos a tu parte de juventud. Pues supongo que conservaste, por lo que veo, así que estoy viendo, conservas esa energía, esa inquietud, Sí, se ve, se palpa, ¿no? Eres una persona muy energética. Y entonces, de joven, ¿cómo te fue de joven? ¿Qué estudiaste? Para empezar, tus escuelas iniciales, estamos hablando de tu niñez, cuando eras adolescente, tu primaria, pues, que sería aquí, o no sé, ya secundaria, ¿eran escuelas religiosas o porque sí, en esos tiempos había toda, mucha escuela religiosa, entonces, sí. Lo que pasa es que yo estuve en un mismo colegio desde segundo básico hasta cuarto medio, que era un colegio, es un colegio todavía porque mi hija la puse ahí cuando llegamos a Santiago, a vivir a Santiago, la puse en ese mismo colegio, que es un colegio español, católico español. ok. Puras monjitas, ¿sabéis que yo por lo menos yo le agradezco un montón, me tuvieron de paciencia, mucha paciencia. Pero Oye, yo creo que hasta donde llevas ahorita, yo creo que por eso te aguantaron mucho, porque había paciencia y tenían esa parte religiosa, ¿no? y mis papás apoyaron un montón al colegio, así que me Ah, tenían que bueno, tener un poquito de paciencia también. Pero, bueno, pero sí, yo de chica siempre fui muy preguntona, por ejemplo, por ejemplo, a una de las monjitas que las tuvimos hasta cuarto medio, que es la madre Minia, que ella era española, siempre estaba yendo a España y cuando llegaba también, pues para mí fue súper importante esa monjita, todavía está ujú, viva, gracias a Dios. Y ella estaba dando cursos de religión y yo la veía que tenía un anillo de compromiso igual que mi mamá.
que yo debo haber, no sé, pues habíamos estado en tercero o cuarto básico, y yo le pregunté pues, que si ella era casada, porque en ese entonces uno hablaba de la Ah, religión, pero claro, como claro. Sí, sí, como niño no entiendes la todo el, estructura y todo eso, claro. Ujú. claro, todo el englomerado que requiere, entonces ya estábamos en clase, sacábamos las sillas, nos colocamos las sillas alrededor, así como tipo círculo. Entonces yo le pregunto, pues, antes de empezar la clase, le pregunto por qué ella tenía anillo. Y me dice que ella está casada con Dios. Chuta, fue para mí como, ¿dónde está? Lo quiero conocer. Todo el mundo habla de Dios y Dios superstar y todo el... Y yo le decía, y me decía, no, es que Dios está en todas partes. Entonces yo miraba así en todas partes, entonces, ¿y cómo va a tener hijos? Una pregunta muy normal y muy inteligente, ¿no? Ahí está bien. Claro, ¿cómo va a tener hijos? Y me miró y me dijo, lo que pasa es que ustedes son mis hijas y yo no, yo soy hija de mi mamá. Yo Pues soy hija a de... mí no me apunta en su familia, yo tengo la mía. Entonces como que trataba un poco de... Y, y en una de esas, como que, claro, me quedé callada, como te digo, como observadora y pensante así, y yo no entendía. Y de repente estábamos en clase y yo voy y le digo, pero madre, le digo yo, si usted, entonces usted no puede tener hijos. Y la madre me dice, sí, sí puedo tener hijos, pero yo estoy casada con Dios. Pero Dios es todo, usted dice que Dios es todo, entonces, ¿cómo? Yo le decía, ¿cómo no entiendo? Porque la mujer viene a tener hijos, le decía yo. Porque Ujú, eso es lo que también se aplicaba mucho desde chica, que íbamos a ser mujeres, íbamos a tener hijos, y ese era como un precepto, de hecho, también de la parte religiosa, por lo menos en la mujer, porque era colegio de puras mujeres. ujú. Entonces yo le decía, entonces, ¿cómo usted va a tener hijos? Porque eso es un precepto de que nosotros seguimos desde Dios. Y ahí me llamaron el apoderado para que me pudiera explicar mi mamá y todo el cuento. Pero yo muy fija con la idea de que Dios, ¿cómo era Dios? ¿Cómo no puede tener hijos? O sea, para mí se me armó de verdad un enreo, porque después mi mamá me retó. Después al final me retó, deja de andar preguntándole cera, me dijo, anda, no me aprende. De hecho, ya la madre acabó confundida con todo lo que le preguntaste. O sea, gracias a esas preguntas que yo le hacía a mamá, porque eso era una de las tantas, gracias a esas preguntas como rebuscar, porque ella me decía la rebusquilla, eh, ella siempre me tomó mucho en cuenta. Hasta cuarto medio, cuando yo salí, la madre estaba súper chocha, y además después, más adelante también, fui la bailarina del colegio. Ok. Entonces, para cualquier evento, la Paula. ¿Dónde? La Ujú, Paula. ujú. Tú, la Paula. Porque desde los 8 años, empecé a tomar clases de danza, primero en el colegio, y después ya yo quería estar en televisión, porque acá en Chile se veía mucho, ¿cómo se llama? Todo había ballet. En todas partes de la televisión había ballet, o apertura de ballet y todo, y yo quería estar ahí. Entonces me pusieron en una academia de la escuela de la maestra Karen Connolly, ella era la que estaba en Sábado Gigante, ya que ella hacía las coreografías en Sábado Gigante, y también las coreografías a los niños, a los chicos, también de Sábado Gigante, cuando estaba acá en Chile, solamente en Chile Sábado Gigante. Y ahí, A ver, quiero hacer un paréntesis aquí porque pues, seguramente puede haber jóvenes que no les tocó mucho ese programa El Sábado Gigante. Aquí lo veíamos mucho también en México. claro, Era un programa muy popular y tenía pues cualquier cantidad de invitados cantando, bueno, de todo, ¿no? Entonces fue un sí, programa bastante popular este de Sábado Gigante. sí, ahí había hasta esa sección que se hacía un poco la apertura, o la gente, sacaban gente del público a bailar, etcétera, como que había ese Sí, tipo de juego. sí, sí, Y nosotros, porque yo era pequeña, teníamos la otra parte que era como el jardín infantil, por así decirlo, del club de Sábado Gigante. mm, Entonces ahí había un ballet, y en ese ballet también estaba metida yo. oye, pues está bien, o sea, bastante polifacética.
Pero Sí, bueno, bueno, y luego vámonos a a la juventud, porque obviamente todo esto lo vas a ir, supongo que lo vas arrastrando, ¿no? O sea, tu personalidad, tu sí. curiosidad, pero no es lo mismo la niña simpática que anda preguntando por aquí, por allá, y anda bailando y demás, a cuando ya eres una joven, vámonos a lo mejor los 20, 24, 25 años. Mm, ¿Cómo, sí. cómo era Paula ya en esa época? Y estudiaste, que te metiste a estudiar? X. Bueno, cuando salí de cuarto medio, mi papá me preguntó, ya, ¿qué vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? Y En yo la- le dije, y yo le dije, voy a ser bailarina, porque venía estudiando de los 8 años hasta los 16. Dejé de bailar, o sea, dejé de tomar clases de los 16, 17 y ya ahí salí del colegio y yo le dije, cuando yo salí del colegio dije, no, yo me quiero estudiar danza. Entonces mi papá me dijo, ya, tenéis que buscar una parte donde, ya, bueno, a todo esto para poder llegar a la universidad tenéis que pasar por una prueba que era la aptitud académica, tenías que pasar por eso y según el puntaje podías llegar a la universidad. Yo no llegué, obviamente, porque me dediqué a hacer el luche, empecé capenar en tú, saliste tú, y así salí rapidito de esa prueba, y yo no necesito eso para poder llegar a la universidad, porque la universidad que impartía danza, que era la Universidad de Chile, a mí no me gustaba. Lo que Ok. impartían ahí a mí no me gustaba. Entonces, yo siempre fui show business, siempre estuve como mi visión estar en televisión, nunca fue como hacer clases por aquí, no, para mí siempre fue televisión. Entonces, a mí no me servía. Entonces, mi papá me dijo, no tenés que buscar un lugar donde saques tu título. Me fui a meter a un instituto, que es el Instituto Valero, eh, y llegué, llegué al Instituto Valero el primer año. La profe me vio, hicimos la primera clase, me dijo, no, tú no estás para primer año, sigue para el segundo año. Fui a la clase del segundo año, llegué a la clase del segundo año, la profe me dijo, no, tampoco estáis para segundo año, así que tenéis que ir al tercer año, Ah, al tercer año ah, de carrera. mira. Y de ahí, tercer año de carrera, me hicieron hablar porque eran 5 años. Entonces llegué hasta el cuarto año de carrera. Y llegué al cuarto año de carrera, me hicieron hablar con el valero, que era el jefe de todos los de ahí del instituto, de la carrera, y le dijeron, porque yo estaba muy avanzada, claro, podía estar avanzada si tengo de los 8 años hasta los 16 tomando clases full, todos los días después del colegio, si me dediqué a puro bailar toda mi infancia y mi juventud también. ¿De cuántos Entonces años estamos hablando, Paula? ¿Qué edad tenías ahí? yo empecé ahí, cuando entré al Valero tenía 18. 18 y te brincaron hasta el cuarto año. Al cuarto año al tiro. Wow, mira. Y Ok. al cuarto año llegué y yo le digo, ¿por qué no mejor estaban todos los profes? Estaba este caballero que era el jefe de todo el instituto, la señora que era la que llevaba todas las cuentas y todo. Y están ahí los profes y ahí yo le dije, ¿por qué no mejor me dan el título al tiro? Y ya no sabemos el que me queda, el que me falta. Por favor, le dije, yo voy a hacer el título. Claro, yo sabía tap dance, sabía contemporáneo, porque todo eso yo ya lo tenía. Además, tuve muy buenos profesores chilenos de la danza, junto con la maestra Karen. Y además, profesores extranjeros que también venían a veces a dar clases a nosotros, a las alumnas. Tenía canto, tenía de todo, entonces como que era como, pásenme el título. Ajá. Yo lo recibo. Me daba risa, pero sí, no me dejaron pasar o sea, estuve que estar entre tercero y cuarto año porque habían algunos temas, por ejemplo, que eran historia del arte y un montón de otras cosas que vienen como la malla curricular, entonces tuve que retroceder un poco en eso en el tercero, pero seguía con los prácticos en los cuartos años. Ujú. Y justamente empecé a estudiar ahí con todo lo que es mi formación que ya lo que ya venía como a rematar un poco un poco el enganche de la danza. Después, al otro año, cuando pasé el quinto año, pasó que la malla curricular del instituto estaba mala y no pudimos tomar clases ese año y entonces yo me dediqué a tomar, ¿cómo se llama? A ir a audiciones
ya, a audiciones de danza y quedaban todas. Wow. Y ahí me empecé a hacer conocida. Oye, pero bueno, a ver, es que aquí ya esta es otra historia. Entonces, este, Sí. ¿cuánto tiempo estuviste, cuántos años estuviste metida en este tiempo de la danza? Y aquí lo más importante, ¿de dónde te sale lo de la numerología? Porque lo que tú vienes platicando ahorita es que pues tu línea ya pintaba muy clara, yo digo que demasiado clara, hacia el baile, ¿sí? Que lo Sí. llevaste bastantes años por lo que mencionas. Y bueno, pues no quiero adelantarme, pero vamos a tener por ahí un espacio más Fue un adelante. espacio. Entonces, Vas a no, ver todos los pormenores. entonces no quiero quemarlo ahorita. Pero No. bueno, cuánto tiempo duraste De en la el danza. baile y por qué te cruzas con la numerología? O sea, porque no me hace, no entiendo No dónde está hace. la conexión de los números que de por sí, fíjate lo chistoso, ¿no? Tú estás diciendo que de niña Sí. las matemáticas no eran lo tuyo, No, para nada. prácticamente para que los exámenes, así como te lo daban, lo regresabas, y resulta que ahora estás en numerología, ¿no? O sea, es Sí, como que algo, sí, pero bueno, la pregunta inicial, cuánto tiempo duraste bailando y cómo te topas con la numerología? ya, mira, duré de los 8 años hasta los 36 años profesionalmente. Wow, no, Sí, pues sí, te fue larga data. sí, sí, sí. Y después dejé ¿cómo se llama?, de bailar, colgué mis zapatos, por así decirlo, y porque me dediqué a ser mamá. Me dediqué a ser mamá y con mi papá pusimos una escuela de danza. Pusimos una escuela de danza, duró 4 años esa escuela de danza, pero al año estaba ahí muy full con la escuela de danza. El primer año me fue muy bien y el segundo año fue como una crisis con respecto a la escuela. Entonces tenía que sí o sí sustentar lo que eran los gastos de lo que es la escuela, un gasto enorme de hecho, y abrí los espacios y para arrendar, o sea, las salas las arrendaba, pero llegaron puras terapeutas. What? Y en ese tiempo, yo en el año, cuando yo estaba trabajando todavía en la danza, tuve con el papá de mis hijos, tuve un tiempo, como 3 años, y cuando se quebró la relación yo caí en un pozo. O sea, yo ya venía con un tema bastante fuerte emocionalmente, Ok, ok. por temas como personales, como en el sentido de como no conectar con la gente. Me costó un montón. Porque claro, la danza también te permite ser, porque cuando tú me decís cómo tú eras en la juventud, o sea, desde después del colegio, fui otra, súper para adentro, no hablaba con nadie, en lo que es la danza súper profesional, iba, hacía lo que tenía que hacer y me iba. Como grupos como de compañeros, muy pocos, entonces como que no encajaba mucho en muchas cosas. En- Pero a ver, Paula, es que, digo, ya parezco psicólogo, pero bueno, pero bueno, pero es que todo abona, ¿eh? Porque por eso, tío, por eso es interesante de repente, la gente dirá, bueno, ¿y por qué no estás hablando de numerología? Bueno, es que es interesante estas etapas, Súper importante. sobre todo para quienes después quieran, o hay gente que a lo mejor ya sabe un poco más de numerología y va a entender muchas cosas de las que tú nos estás diciendo, que a veces te van llevando a ciertas cosas, ¿no? De Exacto. acuerdo a lo que ves en la numerología. Entonces, fíjate la cuestión. La matemática era tu aberración, pero eres una persona, como me decías, muy extrovertida, jijiji, jaja, y como decías ahí en la escuela, la Paula para acá y la Paula para allá. Claro. Creces y modificas esa parte, ¿no? Sí, lo que Me pasa llama es mucho la que atención. sí, lo que pasa es cuando yo llegué al cuarto año de la carrera, al tercer y cuarto año de la carrera en el instituto, se abordó mucha envidia. Entonces yo me puse una coraza con respecto a eso, porque siempre, también en el colegio había como envidia, pero una envidia que yo la tenía transitando hace muchos años, pero gente nueva para mí fue como un shock. Entonces me recluí en mí, fui yo,
primera yo, segunda yo, tercera yo, y de ahí salía en adelante con respecto a lo que es la danza en ese caso. Ok. Pero entonces ahí fue que yo me di cuenta de que había muchos temas, porque yo, a Dios gracias, tengo muy buen pasar gracias a mi papá. Mi papá tiene, ¿cómo se llama? Muy buena llegada también con lo que es el dinero y todo eso, pero yo vi que toda la parte de la danza era gente que venía de la calle, gente que bailaba en la calle y después se hicieron profesión, pero por la calle. Entonces yo venía, claro, de una escuela de danza que era importante, con una carrera importante y todo era importante. Entonces hubieron muchos choques con respecto a eso. Entonces me decían como la niñita rica, la niñita que tiene Ok, plata, entonces ya ¿cachai? modificó tu personalidad ahí. Entonces totalmente modificó, porque claro, yo pololeé de hecho con un bailarín, y claro, él me decía, ella, la chica de Vitacura, así como que es del barrio alto, la comuna. Entonces, y muchas veces me pasó que decían, no, no llamen a la Paula si la Paula no necesita plata. Entonces, ahí es donde yo me Mm, fui colocando como muy, muy alejada de eso, y me hice muy yunta de una amiga ahí, que es de la parte de la danza. ok, Entonces, modifiqué toda esa parte como muy para mí, porque yo quería trabajar, yo quería mis lucas y todo el cuento, entonces sí. Entonces ahí es como la modificación de mi carácter con respecto a mi entorno, pero lo expresaba todo en la danza. muy bien. No, pero está bien, porque fíjate cómo tenías una manera de sacar todo eso. Es muy interesante lo que dices, ¿no? Claro. Tenías tu salida con algo que yo creo que ahí, pues imagínate, si era tu salida para sacar todo esto, pues imagínate la energía que le ponías, ¿no? Y todo lo que Bueno, ponías ahí, ¿no? Entonces, sí, pues, eso es súper interesante, pero quiero regresar a la parte donde la numerología te empieza a ir mal con la escuela, con la empiezas a escuela. rentar, pero como dices, empieza a llegarte terapeutas. Y luego, Terapeutas totales, y yo, ujú, y yo muy así como muy, muy piola, ¡ay, qué entretenido que hace aquí! Ay, a mí me encanta toda esa parte terapéutica, y voy viendo que sé mucho, pero por ADN, porque mi mamá es francmasona. Entonces mi mamá me llevaba a meditaciones cuando chica, era vegana cuando chica, entonces pasé por estado, entonces mi mamá sabía harto, entonces me inculcaba muchas cosas también desde esa área. Mi mamá el año 2000 empezó a estudiar Kabbalah junto con mi hermana, que aquí llegó la Kabbalah, y mi mamá empezó a estudiar Kabbalah acá en Chile, junto con mi hermana, y yo en el año 2003 tuve mi tema heavy emocional, y antes de llevarme a un psicólogo, me llevaron a tomar clases de Kabbalah, y de ahí comenzó toda una ruta de un crecimiento personal. Yo de haber tenido unos 26, 27 años más o menos en esa parte. entonces te fuiste a estudiar junto con tu mamá y tu hermana. O sea, fuimos al mismo lugar, pero yo como estaba iniciando tenía que iniciar Ah, desde claro, la sí, sí, base. sí, sí, Ella, pero ella vamos, ya llevaba 3 años ya estudiando, entonces sí, pues entonces empecé a muy estudiar bien, ahí. ajá, Y conecté tanto con las letras hebreas, conecté tanto con el lenguaje, que me encantó. Desde el año 2003 hasta el año 2011 transité todo por la parte cabalista, con mucho crecimiento personal con respecto a la Kabbalah. eh, y una de las cosas que es importante, yo vivo la Kabbalah, no es alguna materia aprendida, o sea, aprendo, pero yo la llevo a la práctica. Y quizás a lo mejor yo, por lo menos, puedo ver que no, a lo mejor no tengo tanta experiencia o tanta información de Kabbalah, pero todo lo que yo sé lo tengo vivido, que ese es para mí es el primer soporte. Y después del 2011 empecé a tomar clases de Reiki. Me hice maestra de Reiki, y entre medio del 2011 y 2012 ya empezaron los números a aparecer. Aparecían los números en todas partes. El primer número, que es el que yo dije, ya, yo tengo que tomar clases de numerología, fue el número 17. El número 17 me aparecía en todos lados. Me acuerdo que un día específico me llegó plata, 17 lucas. Dije yo, y a las 17 horas yo tenía que estar en la Fundación Kabbalah, porque tenía que juntarme antes a las 17 horas. Y dije, qué loco. Salgo con mi auto,
veo la patente y la patente del auto de adelante era 17. Y dije, no, yo me estoy volviendo loca con el número 17. Pero me salían 17 por todos lados. Yo dije, tate, ya entendí, universo, ya lo entendí, tengo que tomar clases de numerología. Iba yo, trayecto hacia la fundación estaba cerrada todavía, no estaban las puertas abiertas al público, así que yo toco el timbre y me abre una señora. Yo era como la niña símbolo del instituto. Mira, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque andaba metida en todo, movía todo, hagamos esto, Ah, hagamos ok. lo otro, y súper motivada. O sea, yo de verdad que soy muy motivada en ese sentido. Y como que muy impulsadora, yo tengo mucha energía, de hecho, de impulso, de hacer las cosas. Y si alguien no lo hace, no importa, yo lo hago, yo voy, y lo Ujú, hago. ujú, Entonces ujú. iba a comprar, iba a hacer, colocaba cositas, o sea, todo lo que te llamaba a la gente que para que viniera, o sea, toda una parte ahí bastante pulida. Y me abre esta señora y yo así como, hola, me dice, yo le digo, ¿quién es usted? Al tiro, antes ni siquiera saludar, y me dice, ay, soy la profesora de numerología pitagórica. Ya, con usted voy a estudiar, le digo yo. Al tiro ese mismo día, cuando yo dije ya tengo que estudiar porque me salía mucho el número 17, ella me abrió y dije ya, Tate, dije yo, usted me hace la clase. Oye, Eh, pero fíjate qué curioso, ¿no? Porque pareciera que eso todo se te puso en línea, porque oh, qué coincidencia, ¿no? Que después de todo lo que te pasó te abrió esta persona. Y lo curioso es que dijiste, no, ni siquiera pensaste, pues voy a buscar y voy a investigar y voy, sino no, dijiste aquí, ¿no? aquí Ay, al tiro. Y de hecho dije, yo tengo que estudiar numerología. Y fui, y yo veía puros números, se iba para allá y veía puros números. Pero como te decía, porque el número que más veía era el número 17 y me encantó. La cosa es que, claro, me abrió este señor y ya con usted voy a estudiar. Y que si empezaba, el curso empezaba en 2 semanas más. Me senté en la primera clase y empezó al tiro con fórmulas, así como que tiró todas las fórmulas ahí. Y yo empecé a mirar y dije, y fue súper impactante para mí, porque todo lo que ella hacía de fórmulas, yo lo hacía cuando era chica, cuando tenía como 9 10 años, a mis compañeras. pero a ver, dime un ejemplo de una fórmula, porque pues las ya tan chiquita como qué tipo de fórmula era, por ejemplo. Por ejemplo, cuando ella empieza a explicar que las letras tenían números, y yo como que dije, sí, pues si yo cuando chica, en mí, yo decía, sí, pero yo cuando chica colocaba los nombres de mi compañera y le ponía números arriba porque yo hice una cartola con las letras y los números. Entonces, y de hecho es como una cartola así, que es la que yo hacía cuando chica. Esto fue para mí, como que esto yo ya lo tenía aprendido, Ah. ¿cachai? Oye, Entonces, a ver, espérame, porque si no me voy a perder. Esto que tú me estás enseñando, tú lo hacías a los 10 años, pero ahora porque sacaste la información de de un lado, ¿cómo te llegó? nada, O nada, yo, o de repente tú lo mentalizaste, hiciste tu cartola, como dices, con sus letras y sus números. Y exacto, no, entonces fue te aparece, todo eh, intuitivo, cuando chica era muy intuitiva y me daba risa porque yo le explicaba de qué se trataba, los números en sus nombres y que han llorado todas mis compañeras, pues, ¿qué le decías? que ya no me acuerdo, pero yo sé que lloraban un montón Ay. y hacíamos un montón de rituales y brujería y cosas así, sí, colegio católico. Bueno, pues creo que hay mucho para platicar contigo. Oye, pero a ver, y regresamos a la maestra, te pone todas las fórmulas y demás. Y cuando empieza, por ejemplo, la primera fórmula, que era la fecha de nacimiento, que era igual como uno lo aprende en el colegio, día, mes y año, hacia arriba, hacia abajo, ¿ya? Y ella explicaba un montón de cosas ahí, y yo decía, sí, pues eso ya lo sé, yo ya sé lo que ella me está enseñando. Y después, cuando ya empezó con las otras fórmulas, que eran lo que enseño yo ahora como categoría del alma, ella lo enseñaba de una forma más pitagórica, que era sumar, por ejemplo, todas las vocales y después todas las consonantes, y después eso se mezclaba. Todo eso yo ya lo hacía cuando yo era chica, y por eso te decía que yo se lo hacía a mis compañeras. Qué Y, interesante. Ujú. y cuando terminó esa parte de la profe, yo voy pero me salió del alma, no ni siquiera hablé de ego ni nada, sino que yo voy y digo, oh, yo todo esto lo sé, así como que fue como un suspiro. Ahora Yo sí que, yo eh, esto todo lo sé, dije yo, y entonces va y me mira y me dice, entonces, ¿qué estás haciendo acá si lo sabes? Entonces ah, yo voy y le respondo, porque yo no me quedo callada,
Voy y le respondo, les estoy pagando para recordar. Es que a ver si te pasa eso, pues ¿a poco no te quedas con esa parte preguntándote y yo de dónde lo saqué? ¿No? Bueno, Porque me dices, a los 10 años haces eso de analogía de los números. sí, y de repente te vuelves a topar con eso y dices, pues esto ya lo traigo, pues yo creo mínimo la pregunta es, ¿y de dónde lo saqué, no? O sea, ¿cómo me llegó? O sea, ¿lo soñaste? ¿Te llegó así como pum, como nada más algo de intuición? ¿O cómo fue? Yo, la verdad, las cosas que yo, como te decía, pues las clases yo siempre quedé muy sorprendida, no por la clase que estaba dando la profe, sino de lo que yo sabía, de lo que ella estaba enseñando. Eso fue punto Ujú. número uno. Y fueron un taller que duró 2 meses, pero también salí enojada con la profe porque la verdad las cosas, ella enseñaba como lectura, hacía como mucha lectura a los demás, pero no nos enseñaba las lecturas. Y para mí fue como, ya, pero enséñanos de dónde sale todo esto, por qué usted está hablando de eso y después se salta de, porque, a ver, como que, por favor, ayúdenos a, porque yo quería saber leer mis números, y yo fui a estudiarme, no fui como para enseñar a otros, sino que a poder enseñarme a mí cómo leerme. Y la profe se saltaba de un lado para otro, entonces yo salí como súper decepcionada de ahí en ese sentido, porque no enseñó lectura, no fue como metódica en ese sentido. Ujú. Y como que trataba de que ella, todo el mundo, que ella era lo más importante para poder hacer las lecturas y los demás como que no sabían mucho. Y claro, pues si no enseñaba, como claramente íbamos a estar cojeando en esa área. Entonces ahí es cuando yo me enojé con la numerología. Me enojé con la numerología y voy a hablar con el profesor de Kabbalah y le digo, y le comento. Bueno, de hecho, él me pregunta, ¿por qué tienes esa cara? Porque mi expresión siempre es muy expresiva. Me dijo, ¿por qué tienes esa cara? ¿Qué pasó? Y yo le dije, no, tomé este curso de numerología y salí súper decepcionada en el sentido de que las lecturas, como que ella nos hace lectura, pero no nos enseña lectura. El tema está que todo lo que ella enseñó yo ya lo sé, yo me senté ahí, yo supe que ella, todo eso ya lo sabía, de hecho lo hacía cuando era chica, y él me empezó a escuchar el profe y me dice, entonces tú tienes un alma pitagórica. Cuando me dice tú tienes un alma pitagórica, como que me encendió la chispa cuando yo le dije a la profe que sus números no tenían alma, pero se conectó así, al tiro. Pero si nos puedes explicar para los que no sabemos qué es un alma pitagórica. Pitágoras es el padre de los números Ujú. y de las matemáticas. Y él tiene una trayectoria, de hecho, de como álmica, como ser. Él tuvo, de hecho, una escuela pitagórica y de ahí nacen muchos con esa energía, Ah, ok. con la enseñanza. Ujú, ¿Ya? ujú. Y ahí se empieza a esparcir todo lo que es Pitágoras. Pero Pitágoras, él no es que haya hecho algo único, o sea, su fórmula sí, pero él fue a varios países a saber de los números. Y ahí es donde empieza a ver de que los números tienen alma. Y eso sale en uno de los libros, ya que yo leí, que yo no sé cuántos libros he leído de Pitágoras, uno de los libros sale que los números tienen alma. Y es ahí donde yo empiezo a conectar con lo que yo cuando chica le refutaba a la profe, que esos números no tenían alma, que salgo enojada de esta clase, de este taller de numerología pitagórica, y que más encima el profe de Kabbalah me dice, pero tú, Paula, tienes el alma pitagórica. Y ahí es cuando empiezo a decir, seré señor que de chica que vengo con toda esta información, pero desde de una parte más álmica, que más como construía la matemática de esencia pura acá abajo. Entonces, por eso a mí los números se me hacen fáciles, como de aprender, como de asociar, lo bonito mío, que eso es para mí como un cariñito hacia mí, es que puedo leer los números entre sí, porque comúnmente te leen los números como solo. Y yo lo que le enseño a mis alumnas es conectar los números entre sí. Entonces sale Pero a una... ver, Paula, Claro, aquí viene una parte interesante porque dale. las matemáticas como tales, pues nunca te entraron, eso No, quedó nunca. claro. Pero hay que entender que las matemáticas, pues son fórmulas y que si los quebrados y que si el álgebra y todo ese tipo de cosas Oh, que son
cuentas y todo ese tipo que ya sabemos, ¿no? Que ya muchos pasamos por ahí. Pero a diferencia de la numerología, por lo que tú nos estás diciendo, es otro sentido, ¿sí? Es Porque dirían, otro. bueno, pues ¿cómo eras tan mala para las matemáticas y ahora estás en la numerología? Bueno, como tú lo acabas de decir, aquí la numerología se vislumbra de otra manera. Aquí Ajá, yo, hasta donde yo sé, partiendo de mi ignorancia, es que en la numerología, pues todos son sumas y restas, sumas y restas. La parte adicional es la interpretación de los números, que no tiene exacto. que nada que ver que vas a hacer una cuenta de quebrados y este tipo de cosas, es sumas y restas, porque de ahí vas a sacar mucha información e interpretarlos, ¿no? De acuerdo a tu... Exacto. Bueno, ahorita lo vamos a platicar un poco. Aquí yo lo que te diría es, ya empiezas a conectar más. Cuando fuiste con este maestro de Cábala, ¿ya había acabado el curso o estabas en el transcurso todavía del cursito que estabas tomando de numerología? Ya había acabado el curso. Ok, Ya y había luego, acabado el curso del taller de numerología, que fueron 2 meses. Ahí fue cuando yo salí enojada. ajá, o sea, saliste incompleta por lo que platicas. Sí, Y bueno, y entonces, ¿a dónde? Supongo entonces que ahí brincaste a otro lado, pues, a no, encontrar lo que ¿no? No me no, digas. no. Yo, como te digo, eso fue como el año 2012, como 2011, 2012, que fue lo de que estudié estos 2 meses de numerología. Y de ahí, como me quedé choreada, o sea, me quedé muy enojada con eso, lo dejé a un lado. Lo dejé a un lado y seguí estudiando en Kabbalah. Y un día, como había empezado lo de Reiki, empecé a hacer sesiones de Reiki. Perdón que te interrumpa otra vez, pero ahorita que hablas de la cábala, obviamente hay mucha gente que no tiene la menor idea de qué es la cábala. Yo tengo un poquito, pero sé que la cábala es algo muy, 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 muy difícil, tanto de entender como de explicar, y la gente tiene que tener paciencia para ir aprendiendo Oh, esto, porque aparte, digo, yo he escuchado gente que sé que son o tienen mucho tiempo en la cábala o cábala, como lo mencionan, pero hasta la fecha siguen todavía estudiando. dándole, Es estudiándole, que, ¿no? sí, lo que Entonces, pasa, sí. entonces, o sea, esto, empiezas con este curso de numerología y te vas a la cábala o cábala, pero hay ¿qué buscabas en la cábala? Yo recuerdo que yo empecé a estudiar Kabbalah el año 2003. Sí, sí, y tu Y yo, mamá y tu hermana claro, y todo eso, y ujú. yo en 2011 todavía seguía estudiando Kabbalah. El tema de que yo llegué a un techo donde estaba estudiando, llegué a un techo y quería más, quería aprender más. Entonces, justamente en la Kabbalah donde estaba estudiando, se fue un profe de ahí, se fue un profe de ahí porque estaba dando más información que la debía. Entonces se tuvo que ir porque, y ahí me fui con él y empecé a estudiar letras hebreas, empecé a estudiar un montón de cosas. El tema de la Kabbalah es profunda. Yo me dedico a un sector nomás de la Kabbalah, pero hay muchas puertas. De hecho, yo inicié con la Kabbalah, que son como estudios espirituales conscientes, que es del 1%, una espiritualidad muy práctica, de hecho, que es un poco lo que yo te decía, si tú no lo haces, si tú no haces la Kabbalah, vas a ser una persona solamente de cabeza y tu vida siempre va a estar patas para arriba. Siempre Ok. va a estar. Entonces hay un crecimiento y verla y te hace un cambio de observación a lo que es la vida, que es un poco lo que la gente de repente se pone muy, ver como el vaso muy vacío o muy lleno, se van como al extremo. Acá la Kabbalah te da una visión media. Entonces ese es un poco también como yo llevo a la práctica un montón. Y el 2011, como te digo, quedé como en un techo y me fui con este profe a estudiar todo lo que es las letras hebreas un poco más, pero era como que se abría una ventana y tú veías ahí toda una ciudad. Y tú decís, ¿a dónde me agarro de nuevo? Entonces, ¿qué pasó? Que yo empecé a estudiar con este profe el 2011, llegué hasta el año 2018 estudiando con él, y entre medio empecé a estudiar astrología también, pero empecé hasta el 2018, el profe se fue de Chile y en el 2000, y ahí es cuando empiezo a tomar como cursos con Goslan, que es otro cabalista, pero por internet. Pero es todo un cuento porque esto es sin terminar, entonces ahí es cuando yo me empiezo a abrumar con la Kabbalah, me empiezo como a abrumar con la Kabbalah y yo dije, bueno, tengo que parar
parar un poco, que ahí en el año 2018 paré un poco de estudiar Kabbalah y dije, veamos, ordenemos esto, cómo se hace, cómo lo puedo llevar a mi vida, cómo también lo puedo practicar en mí todo el rato. Y yo el año 2017 comencé a dar clases de numerología, pero antes, en el año 2012, cuando dejé de estudiar numerología, en el año 2013 me empecé a hacer lecturas de numerología a las personas que yo llevaba a hacer terapia, a hacer reiki, y las personas quedan súper bien. Oye, Así oye, que oye, oye, fue Paula, súper pero a bien. ver, vuelvo a lo mismo, yo parto de mi ignorancia y de seguro de la ignorancia de muchos que están viéndonos y escuchándonos. A ver, tú me hablas de la cábala, hablamos de la numerología, ¿esto va intercalado? ¿Está mezclado? Me dices, ok, yo estoy estudiando la cábala o la cábala, por lo que tú me estás diciendo, entiendo que dentro de la cábala está la numerología. Sí, lo que pasa es que no se llama numerología, se llama gematría en la numerología, en la parte de la Kabbalah, porque tiene que ver con las letras hebreas y las letras hebreas tienen esa parte como gemátrica, ya que es como la numerología, pero se le dice gematría, pero es a base de las letras hebreas. Oye, perdón otra vez, ¿y Dale, las letras hebreas también llevan un número? sí, también ¿Ah? tiene número, O sea que también tiene número, todo lleva números. todo. Wow. De hecho, si tú me preguntas qué fue primero, la numerología o la astrología, yo te digo la numerología, desde el Sin Sum. Ajá, o sea, es como la raíz, pues. Es la raíz, de hecho, es la raíz de todo. Ujú, Por eso la astrología se basa en planeta, en las casas, los números de las casas, los porcentajes planetarios, los grados planetarios, todo tiene números ujú. y Oye, todo se mide. qué bueno que lo podamos ir aclarando porque, pues, podrían decir a los que no sabemos, oye, pues es que estás hablando de numerología, pero de repente está hablando cábala y cábala, cábala, y ¿dónde está la numerología? Bueno, pues es que por lo que tú estás diciendo están entrelazados con diferentes nombres y lo que tú quieras, pero a Sí, fin de cuentas están entrelazados y la numerología la aplicas con otro nombre, si quieres, dentro de lo que es la sí, cábala o la es la cábala. cábala. Pero, ¿qué otras cosas aplican dentro de la numerología? Porque yo he escuchado también, por ejemplo, que la cosa de los chakras, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que son muchos elementos donde la numerología juega ahí adentro, ¿no? O sea, no, Sí, como que entiendo que es como que una bola con muchas partecitas donde todos están jugando todos con todos, ¿no? todos con Entonces, todo. los chakras y que la cábala y bueno, y la numerología ya anda dando vueltas con diferentes formas. Esa maraña o ese todo, ¿cómo tú lo podrías resumir para alguien que no sabe y que a lo mejor ahorita con esta plática que nos está haciendo favor de darnos, dijera, oye, pues suena interesante porque todavía parte viene la otra, que creo que es la parte más común que la gente le gusta y quiere explorar, que es tus números, ¿no? En base a tu Sí, cumpleaños, que en base a no sé qué tanta cosa. Entonces la gente, tu personalidad en base a los números, no sé, todo lo que se maneja ahí. Entonces, que es una parte muy socorrida, por decirlo de alguna manera, ¿no? De las personas. integrativa. Entonces, ¿cómo podrías tú hacerme un panorama así para alguien que dijera, oye, pues está interesante para poderlo estudiar y que no le pase lo que te pasó a ti en tu Ah, primer curso de numerología? Que digas, bueno, no, pues cómo, ¿no? A Bueno, ver. ese es como la base mía de todo lo que yo experimenté. Yo a mis alumnas, a mis estudiantes, yo se lo hago saber y se nos introduzco desde el día 1, que es la interpretación. Primero tienen que sentir los números para poder después interpretar. Un poco englobándote todo lo de la numerología cabalista, la numerología que yo imparto está con la base del árbol de la vida. Y el árbol de la vida es el alma del ser humano, que es como el esquema álmico emocional del ser humano. Y partimos absolutamente desde esa base. Yo, como te decía, pues yo el año 2013 empecé a hacer lectura, pero yo empecé a hacer lecturas numerológicas, pero pitagóricas. Y después, con tantas lecturas, que fue un año de muchas lecturas, todo el mundo, que vaya una lectura, empecé que los números están vibrando en lo que es el árbol de la vida. Y a base de eso, como que solo se empezó a incorporar solo y el árbol de la vida, dentro del árbol de la vida,
salen todo lo que es la parte de los planetas. Entonces, la numerología, al colocarlo en el árbol de la vida, empiezan a salir todas las estructuras que son planetarias. Por ende, si sale un planeta, va a salir un signo zodiacal y va a salir una casa astrológica. Creo que te decía, ¿no? Todo se va ahí juntando, ¿no? La Exacto. astrología, porque ya estás metiendo otro elemento, ¿no? La La astrología, astrología. ¿ok? Sí, yo en la astrología llevo 5 años estudiando astrología, pero de diferentes temáticas astrológicas, y la encuentro maravillosa. De hecho, siempre me tomo los primeros cursos, no sigo avanzando porque como yo lo incorporo a lo mío, entonces engordo la información. Y más la Kabbalah, que es mucho terapéutico, es lo que te va dando como las directrices de la humanidad, te va dando la ética, la moral espiritual para poder llegar a poder entrar en ti, a poder acomodar que lo negativo no es tan negativo, que muchas veces dicen, no, es súper malo y no quiere. Y comúnmente nosotros los cabalistas, cuando estamos muy bien posicionados en la vida, cuando entramos como a una estabilidad, pedimos que lo negativo se haga realidad. ¿Para qué? Para darnos la palanca a seguir subiendo. Porque esa es la palanca, de hecho, lo negativo es la palanca para seguir subiendo nuestro estado. Porque lo negativo solamente es falta de oscuridad, solamente es falta de oscuridad, pero dentro hay luz y hay que generar esa luz para que te ilumine y de hecho explota muy bonito también esta energía cuando tú la iluminas, cuando entras a corregirla, empiezas a ver que se empieza a revelar mucha luz y ya se hace parte tuya, entonces te sube el estado de conciencia. Y ¿Ok? por ende, el ego, que comúnmente está tan ninguneado al pobre ego, el ego cambia su identificación y por ende es un ego mucho más equilibrado. Entonces todo va en un sistema. De hecho, si tú tocas tu parte espiritual, inmediatamente empiezas a corregir tu alma, inmediatamente tu ego se empieza a equilibrar y por ende todo lo que cae en esta tierra es una corrección. O sea, de una otra manera, entonces el ego puede ser positivo si lo sabes manejar. Claro, Y hay un puede ego ser muy equilibrado. negativo, claro. Es ¿Ok? que va a depender, pues, va a depender cómo tú estés, porque, por ejemplo, en toda la parte New Age antigua, el ego era súper malo, pues, y como que no, tú eres ególatra, ego, y en realidad toda la parte del ego tiene que ver con una palabra que es yo soy. Y yo soy es uno de los dioses más altos que nosotros tenemos como esencia pura acá en la Tierra, que es lo que te hace la conexión de la voluntad, el deseo, la misericordia hacia ti y hacia otro. Entonces, todo un juego que en realidad el ego está puesto en el Dios. Entonces, ahí Ajá. es cuando uno dice, no es tan malo el ego, no, para nada. Lo que pasa es que el ego hay que equilibrarlo y tienes que pasar por tu ego desequilibrado para poder cachar que tienes un ego también bastante equilibrado. Como todo en la vida, pues de hecho nacimos así, de hecho Dios hizo el mundo así, primero la noche, después el día, vino la oscuridad y después vino la luz. Todo está diseñado primero de lo negativo a lo positivo. Pero ya me quiero ir ahora a la parte de tus experiencias. En tu caso, la numerología, a la hora que la empiezas todo lo que conoces y lo tratas de aplicar en tu vida o lo tienes ahí presente, si tienes esos resultados que tú esperas, no sé, cómo funciona la Sí, energía en tu vida. la numerología para mí es todo, porque yo todos los años me hago mi carta revolución, que es numerológica, que todos los años se hace los números salen y te van conectando en diferentes partes de tu esencia como humano, como tu parte espiritual, tu parte psicológica, tu parte ánica, tu parte ego, tu parte física, tu parte, ¿cómo se llama?, de salud, todo va conectando. Entonces, un poco cuando uno ve el número, el potencial del número, uno más o menos sabe dónde va a caer la energía, porque puede caer en una energía muy positiva o muy negativa, pero los números son polares, no hay contradicción con ello, es positivo o negativo, no hay intermedio. Lo que hace intermedio es la lectura de la Kabbalah, que es lo que va orientando los números para poder juntarlos. Entonces, en mi vida, los números siempre están presentes. Hay maneras de poder, por ejemplo, que es lo que yo hago comúnmente cuando me empiezan a aparecer muchos números repetidos, ya es el mensaje que me tiene en el momento. Es como yo siempre le digo que esos números son angelicales, porque es es lo que me está dando como información de lo que yo estoy pasando por el momento. Puede ser algo muy positivo o algo muy negativo, pero me da el mensaje, porque se presentan en todos lugares de repente, pero hay que estar muy atento, hay que estar muy conectado con los números. Entonces uno va sacando información por aquí y por allá. De hecho, yo saqué un libro que se llama La numerología angelical, que son los mensajes, que de hecho lo hice, de hecho lo hice para mí
y después ya mis alumnas dicen, no, yo también lo quiero y la sirvió un montón. A mí, de hecho, me salvó de un choque ese librito. Y yo todos los años me hago la revolución para saber dónde me va a tocar. ¿Y para qué? Para tener entre ceja y ceja dónde reforzar mi identidad, mi fuerza, mi espíritu, mis ganas y mi corrección de seguir avanzando en mi vida. Uno, Víctor, tiene que saber de que toda la vida uno tiene problemas, ¿ya? Pero en realidad no son problemas lo que uno tiene son situaciones para seguir avanzando y seguir creciendo. Ahí está como el punto de vista de decir, bueno, ¿en qué nos estamos enfocando? Si nos estamos enfocando realmente en cosas, en las cosas como malas, ¿ya? Porque la parte de la mente juega muy en contra. De hecho, la mente se manda sola. La mente, ni siquiera nuestros pensamientos son nuestros. Es un campo universal que es donde estamos todos metidos y juega mucha energía ahí. Entonces, a todos nos llega la rabia, a todos nos llega el amor, a todos nos llega un montón de cosas, pero porque hay una energía que está mandando un poco la parte de la mente. La mente es abstracta. La mente hay que educarla constantemente. ¿Para qué? Para que justamente cuando lleguen los problemas no los veamos como problemas, sino que los veamos como un aquí vamos, miércoles, a seguir avanzando, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿qué es lo que hacen los números? Te guían. Eso es lo que hacen los números, te van guiando en los procesos para tu día a día. De hecho, tú puedes sacar todos los días tus números. Oye, Paula, pero a ver, ahorita aquí entra una parte importante, interesante. Tú dices que haces tu lectura de números cada año para Uh ti. -huh. Tú puedes, en base a esa lectura, tú que conoces este mundo de la numerología y demás, y la cábala, etcétera, tú cuando te sacas tus números, obviamente tienes un resultado positivo, negativo, como tú dices. Tú puedes en un momento dado, teniendo esa información, reorientar esos números, o ya es algo que pues, Yo ya lo te he cayó hecho. la espada de Mocles No, y ya, yo lo he ¿sí? hecho, de hecho, ¿Ok? sí, yo lo he hecho, porque hay años que son años de crisis. Entonces, cuando me vino el año de crisis, porque ahí se llama como cuadratura numerológica, que te marcan años exactos de crisis, cuando yo empecé a ver el que venía más adelante, ya venía un poquito más terrorífico, porque son números que son medio complicados de asociar porque se llevan mal, yo dije, yo no quiero pasar ese año y me faltaba todavía años por llegar allá, entonces, ¿qué hago? Empecé a trabajar todos los años, empecé a trabajar para ese número, para esa situación. Y créeme que igual reventó la situación, ya de una parte económica reventó, pero yo ya tenía ahorrado, porque yo sabía que iba a reventar donde mi estabilidad tenía que ser, que para mí como madre soltera es como la estabilidad económica. Pero Entonces, es que te digo, es que aquí por donde le levantes salen muchas cosas. Por ejemplo, aquí lo que tú dices, sí, ya vi que venía esa situación, como lo dices, era una parte económica, me puse a prepararme, a hacer mi colchoncito para cuando llegara el golpe. Aquí, si nos vamos a esa parte, porque te digo, hay otros temas, por ejemplo, el destino, que uno dice, no, pues de qué vas a pasar por ahí. La única diferencia es o sea, pasé por ahí, pues. cómo lo vas a pasar. ¿Sí me explico? Exacto, O muy sea, bien. no lo vas a evitar, pero vamos a ver cómo lo vas a pasar. Eso es, eso. Es por ejemplo la muerte. Cuando siempre va a haber la posibilidad de que muera alguien cercano a ti, una Ajá, amistad, un familiar, alguien que ya cae en una etapa de que va a ser así y pues no puedes hacer nada. La diferencia es que lo vas a vivir, sí, lo vas a vivir, pero va a depender cómo lo quieres o cómo lo puedes vivir según cómo tú lo prepares. Si tú lo exacto, vislumbras como una pérdida, sí, te va a doler la pérdida, pero sabes que es otra etapa que va a pasar, que va a tener otro, que va a haber un no es cambio, tan, exacto, que no es tan malo, que a lo mejor en vez de estar ahí la persona sufriendo y demás, pues ya se libera y va a pasar a un lugar, a un espacio mucho mejor, etcétera, exacto. que es, o sea, ya es todo otro tema. Entonces, aquí lo que tú estás diciendo es, ok, viene la situación, porque no lo dijiste, le voy a dar la vuelta. Estás diciendo, lo voy a pasar, La voy a pasar. pero me voy a preparar para pasarlo de la mejor manera, ¿no? Exacto. Esa es la clave, ¿no? Eso es. Ah, Como yo ya me conocía todos mis números y todo, entonces yo sabía a dónde iba a reventar esa energía. Y además porque también es un talón de Aquiles mío, entonces es como, ok, veo acá, veo que va, y lo voy a transitar de la mejor manera. Entonces, yo empecé a ahorrar de a poquito, empecé, y cuando reventó,
aquí estoy preparada, dije yo, Ok. para esta situación. Y claramente fue como sentirme muy contenta de que haya pasado esa situación y poder yo tener la conciencia y los recursos poder haberlo resuelto. Entonces, Ahora platícame ahorita la parte que la gente más habitualmente busca, ¿sí? Que es oye, a ver, ¿cómo me va a ir en la vida? amor, la El salud, amor, exacto, el la trabajo, el salud, dinero. etcétera. Aquí la pregunta sería, bueno, sí, yo supongo que ese trabajo obviamente sí se los puedes hacer y todo, ¿no? Sí, Pero quiero entender que a lo mejor hay algo más profundo que nada más decirte, pues en base a tus números, tú eres así, tú eres de esta manera, o te va a ir bien o te va a ir mal, ¿no? claro, Yo entiendo que si alguien viene y te dice, a ver, oye, Paula, ¿me puedes hacer no sé cómo le llames, una lectura? Pues de mi vida, pues. Entonces ok, tú le vas a decir, tú eres así, tú eres de esta manera, eres muy burro, eres muy listo, te vas a casar, no te vas a quedar solterón toda la vida. Obviamente supongo que les das también herramientas para que en un eso. momento dado, como tú estás poniendo el ejemplo en tu caso, que puedan manejar esas situaciones. Entonces, quiero entender que lo que tú haces es, a ver, No es predictivo. te voy a poner el dedo en la llaga, ¿no? Tus defectos y tus virtudes. Así, claro. Yo entiendo que cada quien obviamente sabrá si trabaja en eso o no trabaja, porque tampoco le vas a dar la varita mágica que le va a No, cambiar toda la vida, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas puedes darle a una persona que ya le dijiste que, digo, que es muy listo, o es muy burro, o se va a casar, o no se va a casar, X, ¿no? O va a ser muy exitoso económicamente, o no lo va a hacer. O sea, ¿qué herramientas son las que tú le das para que esta persona pueda modificar? Obviamente lo malo, lo bueno, pues no lo van a querer modificar por lógica, ¿no? Pero lo malo claro. o esas cosas que le están afectando, porque yo creo que eres hasta cierto punto cuando tú consultas, eres como una psicóloga, porque puede llegar gente también media desesperada, ¿no? Que todo le Sí. sale mal, que se lleva mal en casa, que no tiene su vida patas para arriba, etcétera, ¿no? ¿Cómo manejas eso? O sea, un ejemplito, ¿cómo lo podrías hacer o cómo lo haces? Mira, muchas veces ya viene gente que ni siquiera sabe a lo que viene con respecto a lo que es la numerología. Por ejemplo, Ese es un buen punto, ¿eh? Porque como dices, hay gente que no tiene la menor idea. no tienen la menor idea. Yo lo que hago es esto, que es una carta numerológica, ¿ya? Donde este diseño viene toda tu parte psicológica, viene toda tu parte emocional, viene tu espíritu, tus dones, tus virtudes, y eso es algo que uno va viviendo constantemente. ¿Ya? El tema está de que también vemos también vidas pasadas acá, vemos vidas pasadas donde podemos ver los talones de Aquiles de las personas, podemos ver las trampas que trae dentro de su sistema. Y el número te lo va a indicar porque son patrones numerológicos que van saliendo y tú dices, ah, mira, y yo empiezo con una lectura de decir, ¿te hace sentido esto, lo otro? Y se me dice que sí, maravilloso, entonces está actuando su número. Y hay gente que me dice que no y no está actuando su número, es decir, está retrocediendo su energía y ahí es donde yo tengo que empujar para que la persona conecte con su número, sí o sí. A ver, Entonces ahí, ¿me puedes enseñar otra vez la la carta carta, esta? Porque, híjole, se ve bien, se ve que es algo en lo que hay que trabajar mucho, porque veo, ahora sí que lo veo como ahora sí hablando de las matemáticas, así lo veo como si me hubieran puesto una hoja con quebrados y con que bueno, álgebra y todo eso, ¿no? yo diseñé algo más complicado, dijo la... Ah, no, pues está. Bueno, todo esto, Víctor, todo esto lo que te estoy enseñando, que es la carta numerológica, viene diseñado para que la persona pueda salir adelante con sus temas. Viene diseñado para que se mire y pueda progresar. Yo en las lecturas, por lo menos todo lo que yo enseño, lo malo es lo mejor que te puede pasar. Ese es por Como lo menos. decías, es como que puede ser un impulso para que te vayas a la luz, ¿no? Como Por decías ejemplo, en un yo, inicio. claro, yo por ejemplo a mis alumnas siempre les cuento, mi talón de Aquiles, de verdad, es la rabia. Yo soy una persona rabiosa, soy una persona que le da rabia por las injusticias de cosas. Entonces yo gatillo mucho lo que es la rabia. Yo, de hecho, en la mente, yo siempre le digo a mis alumnas, en mi mente yo estoy matando ya a este, ya lo tengo muerto, ya está muerto. Le digo yo. Y entonces de repente me dice, pero Paula, si eres tan dulce, ¿cómo podés? Y yo le digo, pero es que yo gatillo a eso
porque sencillamente trae, en mi trasfondo, yo traigo cosas pasadas a este presente como energía y eso está permanentemente. Entonces, una de las conductas que yo, gracias a la Kabbalah, yo pude modificar en mi cabeza es justamente la injusticia, la injusticia y la rabia, que es uno de los impulsos que me da. Pero también, gracias a eso, me pude impulsar a dar clases de numerología cabalista porque yo no quería dar clases de numerología. Yo no quería dar clases. De hecho, mi amigo que es astrólogo me decía, Paula, tú vienes a entregar sabiduría, tú vienes a hacer algo novedoso, nuevo, y eso es algo en la parte del alma del ser humano y todo. Y yo le digo, no, ¿de dónde? Chao, no, yo conozco tantos profes super power, sobre todo de la Kabbalah. ¿Cómo yo voy a enseñar Kabbalah? Estáis loco. Yo no, 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 no. Me encontraba tan chiquitita a todo lo que es la Kabbalah, y de hecho todavía me siento chiquitita para toda la gente que sabe mucho Kabbalah, pero de lo que yo sé, por lo menos yo lo tengo muy experimentado y sigo creciendo también con eso. No me quedo ahí porque de hecho no puedo. Como que siempre estoy impulsándome a seguir comiendo información, a seguir haciendo y seguir progresando. Entonces, cuando me dice, mi amigo astrónomo me dice eso, yo le dije, no, te estás chalado. Digo, no, está para nada. ¿Qué pasa? Que eso me lo dijo cuando nosotros iniciamos con la escuela de danza. Cuando yo veo que al año la cosa se convirtió ya en un centro de terapia, igual seguía haciendo mi danza. Después empecé a cachar de que no me gustaba dictar cursos de danza. Empecé a meterme más en la numerología, más en el Reiki, empecé un poco y empecé a traerme profesores de numerología. La profesora de numerología que me cayó pata en la guata, me la traje, pero le gestionaba gente para que tomaran clases. Me traje a una amiga que también daba clases de Kabbalah, entonces yo le buscaba mucha gente. Y va este amigo astrólogo y me dice, Paula, te estás restando, Paula, eres tú quien tiene que hacer los cursos. ¿Qué pasa? Que yo les llevaba mucha gente a las profe, al mes la mitad de la gente se iba. Y después, el segundo mes, ya la gente no seguía. Y todas las chiquillas quedan así como las profes, quedan como Paula, la gente se fue y todo. Entonces, ¿cómo se llama? Mi amigo me dice, Paula, si eres tú, es la que llama la energía, eres tú la que tiene que hacer las clases. Y yo, no, es que me da miedo, que esto no, y no, yo busco gente. De ahí viene un poco las tradiciones de las profes, que se llevaron a la gente a sus casas. Y yo me quedé sin ingreso. Y ahí viene todo lo que es el quiebre, y ahí, gracias a eso, que me dio mucha rabia, porque es súper poco ético, que yo estoy gestionando y ellas se llevan a las alumnas a sus casas, y ahí yo dije, ya, se acabó, dije, de hecho dije, se acabó el huevo, Que yo te soy lo la hago mejor, yo, claro, lo claro. hago yo y voy a ser la mejor numeróloga y yo voy a hacerlo. Y puse, y de hecho, cuando lo tiré el anuncio, dije, Diosito mío, por favor, si esto de verdad es mi camino, como dice mi loco amigo de astrólogo, ay, por favor, porque a todo esto, como yo ya estaba con la escuela de danza, estaba muriendo ya esa escuela de danza, entonces estaba haciendo un forado de dinero que no entraba. Entonces me empecé a endeudar. No tenía plata para pagar la luz, el agua, ni nada en mi departamento donde yo estaba viviendo. Entonces, y más encima no tenía plata tampoco para poder comer con mis hijos. Y ahí fue cuando yo dije, no, perdón la expresión, Victoria, esta weá se acabó. Dije yo, se acabó, se acabó, se acabó. Dios, si esto realmente, bueno, tírame a la gente y todo. ¿Sabes qué? Tiré el anuncio, hablé con Dios, yo comúnmente siempre hablo con él, Dave, como un amigo, en realidad siempre hablo con, yo soy media chucheta de repente con él, pero él sabe que lo hago con mucho amor y mucho cariño. Créanme que no pasaron ni 3 horas y el primer curso del día lunes ya estaba lleno. Tuve que abrir el día martes, se llenó, el día miércoles se llenó, el día jueves se llenó. En ese entonces hacía clases también los días viernes, se llenó, y el sábado, mañana, por turno doble en la mañana, también se llenó. Y yo no le sé qué, yo, mi corazón estaba tan contento, tan feliz, y ahí empecé a decir, ya, ok, aquí me quedo. Y me empecé a enamorar de la numerología, porque no me había enamorado de la numerología todavía. La ¿Cómo era, salud, por buena curiosidad, cómo era tu anuncio? ¿Qué anunciabas? clases de numerología pitagórica, Ah, mira, interesante. pitagórica, y Ujú, duraba 5 meses. Después, como quedaron a media estándar, ya 10 meses. Y ahora ujú. ya tengo 4 años formando numerólogos cabalistas. ¿Qué anécdotas tendrías tú con tus alumnas con las que les das clases? Porque, a ver, tú das clases y aparte haces lecturas, por ejemplo, alguien Sí, que nos esté viendo ahorita que le interesara
contactarte para que le hicieras Sí, estamos, una consulta o cómo. A ver, pero vamos por partes. Primero, ¿cuánto tiempo si yo te quiero consultar y quiero, ahora sí quiero como decíamos, lo que toda la gente busca, ¿no? Cómo ajá, soy, cómo es mi vida, me va a ir bien, me va a ir mal, qué tengo que cambiar, etcétera, etcétera. ¿Cuántas consultas en cuántas consultas quedan? Yo creo que es como cualquier médico, cualquier consulta dependiendo tu problema, ¿no? claro, Obviamente si traes un problema no tan grave, pues a lo mejor lo sacas en una o en dos consultas, pero si traes sí. todo un rosario de cosas, pues a lo mejor te vas a llevar dos Sí, meses, ¿no? yo tengo gente que me toma cada 3 meses, hay gente que toma cada 6, otros por año, hay gente una vez. Va a depender de cuál quieras. Es que también la numerología, como te va tocando diferente, en diferentes años te va tocando diferentes cosas y durante los meses también te va tocando, inyectando diferentes cosas y todo eso se hace una compaginación y se hace como un globito de información y se entrega a la persona. Y eso, por ejemplo, una lectura va a depender de cada uno, cómo quiera hacer el crecimiento personal. A mí más me gusta dar clases, porque las clases nos vamos directo, nos vamos al punto y como que escarbamos mucho, como que Ok. Ujú, vamos ujú, sacando un montón de ujú. info, ya Sí. porque como vemos parte por parte de nuestra identidad dentro de todo lo que yo te acabo de mostrar de la carta. Entonces, es harta información, pero también es un crecimiento personal absoluto. A mí me gusta más dar clases que Ujú, hacer lectura, yo soy sincera en ese sentido, pero también me claro. gusta hacer lecturas porque veo cambios. De hecho, tengo una chica que le hice una lectura, ¿de acuerdo? Que eso pasó hace como 4 años atrás, que le hice una lectura y la chica después me pone en el WhatsApp, me dice, ¿sabes qué? Tú no deberías haberme dicho todo lo que me dijiste, yo estoy mal ahora, creo que tienes que ser más empática, tienes que ser como más contenedora. Y yo leía mientras leía y después me bloqueó. Así me puso todo y después me bloqueó al tiro. Y yo leí todo y yo dije, ¿y qué le habré dicho? Porque no me acuerdo de la lectura. No me acuerdo específicamente como cosas puntuales de la lectura y yo quedé así como, ¿qué les dije? Que no, bueno, dije yo ahí como que yo ahí suelto porque ya digo yo, se supone que yo tengo que entregar la información que yo veo absolutamente. ¿Y qué pasa después al año 2 meses? Me desbloquea y me vuelve a escribir. Y me dice, Paula, me dice, quiero pedirte disculpas de la vez anterior que me dijiste que iba a ser un año complicado, un año que se iba a morir gente, que bueno, un montón de cosas que ella me empezó a explicar un poco, y que gracias a la lectura que yo le había hecho, a las orientaciones que le había entregado, ella pudo pasar un año más o menos estable. Y me preguntó si yo le podía hacer otra lectura a ella. Y yo le dije, de pura copuchenta, de verdad, le dije, sí, claro, dije yo, te hago otra lectura para saber realmente qué es lo que había pasado, porque me contó cosas como por encimita. Ujú, ujú. Cuando entramos a la lectura, ella me comenta que yo le había dicho que iba a ser un año de muerte, pero eran muertes psicológicas y muertes que podrían llegar también a lo físico. Eso es un poco lo que ella me dijo. Ok, y le dije, y me dijo, sí, po. Me dijo, yo falleció mi papá, porque tú me dijiste que era una persona quien podría fallecer, una persona que ya era más viejito, que ya tenía sus sistemas ahí un poquito más, ¿cómo se llama? Con su sistema más viejito, no es que sea viejo de edad, sino que se sienta viejito o apagado su luz, empezar a apagar su Ujú, luz. ujú. Y empezó a pasar esa trayectoria el papá de ella y fallece. Me dijo, y no obstante, me dijo, tuve 3 pérdidas de embarazo y el doctor me dice que yo no voy a tener hijos. Quiero saber, pero ella fue muy puntual, de hecho, en esa lectura, quiero saber si yo voy a tener hijos. Y yo ya tenía armada su carta y yo empecé a mirar, yo le dije, sí, el doctor está, de verdad, está chalado, le dije yo, porque sí, se ve, porque me salían muchos números que eran muchos de renacer, de reencarnaciones, números de embarazo, y todo eso lo iba asociando, y yo inmediatamente no, le digo, mira, esta fecha, tal fecha, ahí puede que tú sepas de que estás embarazada o vas a quedar embarazada, y en tal fecha se supone que ya hay un nacimiento. Y ya terminamos la lectura
Y al año y tanto, y meses, me vuelve a escribir, me dice, hola Paula, soy Amira, me dijo, bueno, mira, y me mandó una foto con su hija en brazos. Me dijo, y no va a creer, me dijo, las fechas exactas que me diste fueron exactas, o sea, exactitud total. Ese es uno de los más cercanos que yo encuentro de que empezó mal y terminó súper. Pero hay muchos otros que es como Paula, súper certera en la lectura. Te estoy hablando un poco de lo que hablan en las lecturas. Y tengo un montón yo de pantallazo que he sacado, y yo soy remala un poco para subirlo en las redes sociales, pero hay algunos en las redes sociales. Y el de Amiras lo puse porque de verdad lo encontré genial. De empezar tan mal una lectura y años del transcurso, ella se vio dando cuenta y ella es mi fan número uno. Me dice, Paula, te publiqué esto, Paula, te publiqué lo otro. Como que ella es muy, y dice que, o sea, ya que ella me haya mostrado de que tiene una hija en brazos, yo encontré genial. Y me dice, y al doctor lo cambié. Le dije al final, al doctor ya lo cambié totalmente. Dije, sí, sí, de repente los doctores hay que escuchar también segundas lecturas de otros doctores también. Oye, Paula, pues qué interesante esta parte porque, pues obviamente, como tú dices, es información Casos. pero es información muy valiosa para ti, porque yo creo que, imagínate lo valioso que es poder tú hacer este tipo de lecturas o hacer estos apoyos y estar viendo los resultados, ¿no? Sí, Entonces, porque eso yo creo que te da más confianza para tu trabajo, ¿sí? total. Entonces, y aparte, este asunto de la numerología, como te digo, de una otra manera funcionas un poco como psicóloga, ¿no? Y por eso ahorita lo que acabas de platicar es esta anécdota que debes de tener muchísimas. Pues Y tengo imagínate como numerólogo, yo creo que es como cualquier profesión, como si un doctor hace una operación y de repente ya sí. llega el paciente agradecido y demás y dices, estoy haciendo un buen trabajo. Con esa anécdota, pues yo me quedé con esa parte de, oye, pues entonces sí debe tener un grado muy interesante de Sí, verdad. La numerología. Ahora imagínate, pues tú, ahorita ya cuánto tiempo tienes dentro de la numerología. yo, como te digo, las lecturas vengo del año 2013 haciendo lecturas numerológicas hasta la fecha, Ujú. y del año 2017 comencé a impartir mis cursos de numerología. Ahora, ya el 2026, entramos a la Escuela de Numerología Cabalista, donde se va a impartir todo lo que es crecimiento personal mediante los números, ya que no se van a dar fórmulas, sino que sencillamente se van a entregar todo lo que uno hace en una lectura, que es orientar a la persona y hacerle la información, necesita para que se vaya bien masticada la información. La otra que es la formación profesional, que es donde vienen los 4 años y puede ser intérprete y también instructora de numerología cabalista, y las lecturas. Esos son como los tres pilares míos de la escuela numerológica que ahora van a comenzar el año 2026. Y vamos creciendo y estoy súper contenta de eso, crecer, crecer y expandir todo lo que es la numerología. Para mí es súper importante. Yo nunca pensé que me iba a algo interesar así como la danza, que para mí la danza es pasión. La numerología me fue conquistando de a poquito y no la dejo por nada del mundo, de verdad. Además que uno va estudiando y vas colocando esa información también mucho en los números. Por lo menos para mí la Kabbalah ha sido el punto primero de mi crecimiento personal, y por eso también lo uní con la numerología, porque es la base absolutamente para poder entregarle a la persona toda la información que tiene. Los números son muy sintéticos, como te decía al principio, son muy sintéticos, es A o B. Lo que hace la Kabbalah es mezclar la información y darte el producto, un producto mucho más allá, porque la idea de siempre de la Kabbalah es estar por sobre los códigos, que los códigos pueden ser los códigos numerológicos y los códigos astrológicos y los códigos que también de repente hay videntes, que esos códigos también están en las personas más cercanas a la Tierra, que son las almas, que son la espécimen que hay por ahí, le digo yo. Entonces van sacando como información. Va más allá, es donde nosotros tenemos que ser responsables y nosotros hacer nuestra vida como nosotros deseamos ser. Es un poco como le digo a las chiquillas, cuando tú preguntas quién soy, todavía estás inmadura, pero cuando empiezas a preguntar quién deseo ser, ya estás madura para poder seguir tu vida. Muy Entonces, interesante, claro, claro, está son dos, interesante. Oye, pero a ver, y decías que tienes una hija o tienes dos hijos o cuántos hijos tienes, tengo dos. hijas o hijos o hija hijo.
pareja. pareja. Ellos, están también en lo tuyo o dicen mi mamá que siga en su mundo y nosotros andamos en otras cosas. No, ellos son totalmente diferentes. Pero yo, por ejemplo, como te decía, pues yo como mamá soltera andaba con los cabros para arriba, para abajo, para todos lados. Ajá. Tanto cuando bailaba y tanto cuando empecé a estudiar Kabbalah, andaba con ellos para arriba y para abajo. ¿Qué edad tienen En- tus hijos? Mi hijo tiene 20 y mi hija tiene 23, 24. Ah, están jovencillos, están Sí, tan jóvenes. joven. Ujú. Pero ellos por osmosis aprendieron un montón de información, entonces como que ya están educaditos, como que ya la ética, como que no tengo que hablar con muchas cosas como crecimiento personal, porque es como que ellos, no, porque yo sé que esto, lo otro, y de hecho hablan con sus compañeras y que o compañeros, que también pues, van como en la misma dirección de ellos, como la orientación espiritual. Pero ellos en qué dirección van y me llama la atención porque es como esas familias donde, por ejemplo, el papá es doctor Y y sigue toda la parte de y el hijo quiere ser doctor, pero a veces hay doctores donde el hijo no quiere saber nada de medicina. claro. Por eso la pregunta, ¿en qué sentido van? ¿Van más o menos en No, un mi sentido hija, muy... no, mi hija está, de hecho, está estudiando diseño de espacio y objeto, que va para la parte más de la parte como arquitectónica, nada que ver. Pero Y mi, interesante, interesante sí, también, porque también ahí entra una parte también de energías y todo ese tipo de cosas que ahora se usa mucho también, así como el Feng Shui y todo ese tipo de cosas, claro, y también estas cosas de naturales, ¿no? Que meten muchas plantas, etcétera, es como otra rama que está haciendo ahí también dentro de la de la parte, arquitectura. sí. Entonces, no sé exactamente, o también ¿cómo se llama? Hay otra parte que se especializan en los espacios, ¿no? En sacarles, Ella está en esa parte como del espacio de objetos, que es como para la área arquitectónica, porque tiene que ver con toda esa parte. Entonces, sí, está sí. interesante, este tema está muy interesante. ¿Y Y tu hijo? mi hijo está estudiando para chef. Para chef, Sí, está bien. Pero obviamente, como decimos por acá, pues algo jalan de lo que escuchan en casa, de lo que les platicas de sí, repente. Y, o sea, por sí. mucho que quieras, no estás tan retirado como dices, de repente a lo mejor le platican a los amigos y demás, ¿no? Sí, pues es un poco lo que te digo, pues como que, por ejemplo, ellos tienen muy buenos compañeros, buenas amistades, porque saben, por ejemplo, mi hija me decía, está trabajando ella también, me dice, hoy día, de hecho, la mañana estábamos hablando, me dice, o anoche, parece que estábamos hablando, y me dice, mamá, me dijo, llegó una compañera nueva al trabajo, pero, ay, ahí nomás, porque como siento su energía ahí. Y yo le digo, aléjate, me digo yo, aléjate de ella, lo más puedo dar. Porque claro, Ah, porque me mencionó una amiga que anteriormente la pasó muy mal con ella, entonces yo le digo, si tiene, me dijo como que tiene esa misma energía como esta persona, y yo le digo, ya, aléjate totalmente de ella, sí, aléjate lo que va a pasar. Oye, nada más faltaba que le dijeras, oye, pídele su fecha de nacimiento y todo, Pero, para pero que te sí, diga si te retiras o si corres. pero Aléjate lo sí, más que puedas. y mi hija, o sea, no ha pololeado nunca. Y ¿cómo se llama? Y este año ahí salió un personaje, un niño, y yo le digo, oye, ¿qué día nació? Así como que, mamá, me dice, y me lo tira, pues, si ella lo averigua y me lo tiró igual. Y yo le digo, mira, esto, lo otro, ta. Pero se veía buen chico, y bueno, me dice, mamá, vamos a ser amigos nomás. No te ilusiones. Claro, porque ella vio lo que decían los números y corroboró. Si yo no le digo nada, yo mira, esto es toda la energía, porque los números, como te digo, es positivo y negativo, va a depender cómo esté trabajando la persona, donde se va a cargar un poco la energía. Entonces ahí es cuando yo le digo, mira, puede ser o puede ser y y empezó a hablar como, y me dice, ya. Ya, y cuando ella empieza a tener como más contacto con él, a juntarse más con él, ella ya vio, dijo, mamá, me dijo esto, lo otro, y la verdad es que no quiero esto, pero lo voy a tener para mí. Bueno, dijo, no, no quiero nada con él. Oye, pues qué malo, qué desventaja entrar ahí con tu hija porque luego te estudian. Entonces ya entras con mucha desventaja. Pero bueno, Bueno, por ejemplo, o cuando yo, mucha ventaja, ¿no? Porque sí, dependiendo pues, lo que traigas, claro.
Pero no, pero era buen chico, sí, no era mal chico, pero para lo que ella quería, para lo que ella como crecimiento, porque igual son súper maduros para tener la edad, como que emocionalmente son bastante estables. No como yo, Oye, no como yo a esa edad. bueno, porque no tenías a lo mejor los datos todavía para empezar ahí a analizar. Oye, pero No. ahorita imagínate, todas las chicas van a estarte queriendo consultar para Pero si meterle, las amigas, para po, meterte la fecha, y van a sacar la fecha del novio para ver si les conviene o no les conviene. No, pues con eso va a bueno, ser un buen sí, po, dinero. la amiga de mi hija, un día me dice, tía, y me empezó a hablar, y me dijo, ay, ¿qué día naciste, querida? Tanto, ya dije el mes, tanto, y yo empiezo a sumar al tiro, y empiezo a relacionar, y es como que me posee los números, y empiezo a hablar, y después miro la cara de la persona, es una de las cosas que tengo, yo no sé si es bueno o malo, pero es como que me voy en los números, y de repente miro a la persona y veo de que está impactada. Y yo le digo, ¿qué te pasó? Me dijo, ¿y usted me podría saber qué me va a pasar este año? Así como, y yo le digo, a ver, sí, y yo le dije, pucha, le digo yo, no es un buen año, pero es un año de crecimiento, entonces tienes que estar con este tipo de fortaleza, tienes que hacer esto, tienes que meditar, tienes que hacer esto, como que le doy un poquito de información, igual son ni lolitas, veintitantos años, entonces yo le digo, tienes que hacer esto, lo otro, y ella anda, y claro, y hace poco que nos juntamos, me dice, tenía toda la razón, me decía, tenía toda la razón cómo está pasando el año, me decía. Así que he hecho todo lo que me ha dicho, he meditado, he estado más para mí, he estado leyendo y así ha estado. Y me dice, voy llevando bien este año por lo menos y no ha sido tan terrorífico. No, pues es que es todo un mundo y es un tema muy largo. Ya se nos está acabando ¡Uh! un poquito el tiempo, pero a mí me gustaría para ir cerrando el círculo de hoy. Tú, por ejemplo, ahorita la gente que nos va a estar viendo, que nos va a estar escuchando, ¿tú qué les puedes decir para que se animen a querer explorar esta parte de la numerología que a mí se me hace, por lo poquito que nos platicaste ahorita, y te digo, yo pues, ya lo dije y lo reitero, yo soy ignorante del tema. Entonces, pero se me hace un mundo muy interesante para poderlo abordar. Creo que pues habría que encontrar esas piedritas para ir escalándolo y para irlo. ¿Tú qué recomendarías a alguien que quisiera aprender sobre este tema? ¿Por dónde Yo, empezara? Porque la cábala, pues hemos dicho que es un poco oh, difícil, pero pues, no sé, tú eres la que enseña. mira, Pero yo, a alguien que quisiera empezar, alguien que nos viera y dijera, oye, ¿sabes qué? Me interesaría aprender un poco de esto de la numerología y quisiera llegar contigo. ¿Tú qué le recomendarías para meter el pie para empezar? bueno, la formación numerología cabalista, nosotros empezamos de cero, de gente que no sabe nada, pero nada, a gente que llega a saber mucho. Ujú. Y si les cuesta un poco, que vaya un poco a todos los talleres de crecimiento personal, que es un poco lo que también para poder instruir, para poder sentir primero los números y como llevarlo a la experiencia y decir, ya, bueno, si esto me cuaja, me hace mucho sentido, es algo que quiero aprender porque me he nutrido de esto. Y comienza a formarse, que la formación es para gente que de verdad quiera profesionalizarse en lo que es el crecimiento personal con respecto a los números. Es una gran herramienta. Yo los números hay que usarlos como herramientas, hay que proyectarlos como herramientas. Nos van a hablar siempre de cosas positivas y negativas, pero ahí está nuestra conciencia que viene desde la base de la Kabbalah, donde uno puede explorar y poder crecer. Créeme que eh, esto de sacarle el chip de un poco dogmática espiritual que tienen las personas, como que cuesta un poco, pero cuando una vez a la semana vamos haciendo clases y una y otra vez les vas repitiendo que en realidad cada poder y cada responsabilidad de cada uno, de todo lo que nos pasa en la vida, créeme que cambia absolutamente del cielo a la tierra la vida completa. Pero a ver, un inicio como este que platicas, ¿de cuánto tiempo estás hablando? Que estas, no sé, son cada cuándo, de cuánto tiempo, semanas, meses, no sé cuánto Lo le que llevaría cuánto le llevaría a alguien que quisiera iniciar algo contigo.
O sea, si estamos viendo como los talleres de crecimiento personal son 3 horas que van a ser todos los sábados. Todos los 3 horas sábados. todos los sábados, ¿durante cuánto tiempo? Es que los talleres son muy específicos. Va a ser un taller que es como cómo viene el año, que para que tú vayas experimentando sabiendo cómo viene la Ah, o energía sea del que año, es un taller con un tema, pues. con temas. Con uno Ah, que la otra es de vidas pasadas, la otra tiene que ver con el alma, que es el jaque mate, que es el número que jode la pita, pero todo el rato, que hasta el día de hoy yo lo pateo y quédate tranquilo, me dan ganas de decirle. ajá. Y molesta un montón, de verdad que molesta un montón. Y el otro es como la parte del ego, cómo anunciarlo, cómo abrirte con el ego, cómo equilibrarte con el ego. Entonces, ¿son 4? Son cinco 5. talleres, A sí, ver, son cinco. ¿me los puedes repetir, por favor? El primero, que es el taller como viene todo el año, ya como viene Ujú. el año, que es el año, por ejemplo, yo le puse como título 2026, ¿quién tiene tu energía? Después viene la parte del alma, después vidas pasadas, viene la parte del ego y viene todo lo que es el camino de vida, que es Ah, ok. como la proyección. ¿Quién domina Ujú. a quién? Que es lo que yo te decía, como dan ganas de patear el número, quédate tranquilo, déjame tranquila, y está ahí pegado el número, no, no te dejo tranquila. Y de repente tú crees que lo tenéis súper domado, que es lo que me pasó a mí, y tengo domado este número, y de repente se estaba colocando en otra área que yo la tenía pero súper olvidada, y se puso ahí en esa área, y de repente, ¡pum! Me lo dejó en la cara, así, y yo, ¿qué es esto? Ahí estaba Ah, ahí estaba el número. interesante eso. Ahora sí que Sí, el número se puede poner en diferentes posturas y ahí va a tener una consecuencia diferente, se ¿no? va, totalmente. Ahora, quien tome uno de estos, ¿tendría que tomar los 5 o puede tomar uno indistintos? Puede tomar uno, dos, tres, cuatro o los cinco. Pero lo recomendable por los temas que está diciendo, yo creo que son los 5, porque creo que Totalmente. abarca Lo que pues, pasa es que pues todo, ¿no? estos cinco son los primeros para poder llegar a los otros cinco. Si no entiendes estos primeros, no vas a entender lo que viene después. Pero todo, no, yo no entrego fórmulas ahí, solamente es todo lo que tiene que ver con crecimiento personal. Todo nosotros entramos a interpretar, todo el rato interpretar los números, claramente va a haber una inducción para qué sirve, de qué se trata. Por ejemplo, el 2026, uno dice, ay, ¿cómo va a venir? Nosotros no hacemos predicciones. Nosotros orientamos los números para que sean lo más propicio para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que es el año? ¿Qué significa el año? Entonces ahí Muy viene bien. toda como la introducción y cómo nos va a tocar, porque el año viene con un 10-1, que es el 2026, y viene a tocar de diferentes puntos de vista a cada uno. De hecho, el número 10 es como palabras, colocarle al número 10 es como reencarnación, reencuentro, reconquista, recuperación, todo lo que tiene que ver con el re. Tremenda luz y como viene inyectado, si lo sumas el 10 te va a dar un +1 y ahí ese 1 lo que nos va a hablar específicamente nos va a decir cómo vamos a estar con las decisiones. Va a ser, de hecho, un año de tomar decisiones muy fuerte por todo lo que viene con los reencuentros pasados, porque como que nos tiran para atrás y nos hacen vivir nuevamente cosas, cómo vamos a andar independientemente, cuáles son nuestras independencias. Entonces te va a tocar números, por ejemplo, en el caso, no sé, pues de una persona que le sale la revolución un número 5, cómo el uno se va a estar conversando con el 5. Entonces el 5, que es un número súper analítico y con mucho movimiento, el uno le va a decir, mira, yo lo que te traigo es mucha independencia, pero yo te tienes que mover desde la independencia, tienes que hacer cambios de independencia, tienes que buscar tu libertad de independencia. Entonces, todo eso se va haciendo un engranaje de información. Entonces, la persona, cuando empieza a funcionar el 2026 para esa persona, empieza a ver los sistemas, cómo lo va llevando. Quien te quiera buscar, ¿dónde te puede buscar? Digo, vamos a tratar de tener los datos aquí en este mismo entrevista, pero si nos puedes decir dónde te pueden ubicar, porque pues van, sí está buena la plática, pero ya dónde lo encuentro. Bueno, yo tengo el Instagram, que es Paula Rangel Morales, que está el Instagram, y también por el WhatsApp, que es el WhatsApp ya de la escuela numerológica, que es +569-8389-0205.
Ahí te ¿Me lo puedes repetir más despacio? Digo, va a estar los datos, pero para aquellos que ni tiempo les dio de tomar la pluma y el papel para apuntar, ya, anoten. o sea, vamos a darles otra oportunidad para que lo Otra puedan, oportunidad. lo puedan aprender. Bueno, Ya, nuevamente, el nombre. ya. El WhatsApp, te voy a colocar primero, es más 569, porque más 56 es el área Chile, 9 Ujú. es porque es celular, ya es solamente para el WhatsApp, más 569 389 0205. Ok, Y repite, ahí me repítelo, acuerdo, repítelo para que no haya de que me equivoque en el último número. ya, más 569 389 0205. Claro, ya si no lo apuntaron es que son malísimos para las matemáticas, ¿eh? Y después en Instagram como Paula Ragel, que Ragel hay una, entre el Ra y el Gel hay una H intermedia, es RAHJEL Morales. Y ahí Ahora me sí, pueden ver como lo están viendo aquí al pie de en tu imagen, pantalla. Exacto. Ragel es tu apellido, No, es el nombre, ¿es también tu nombre? es nombre, sí. Paula Es Ragel, ah, qué Morales. interesante. ¿Mm? Ah, Todo el y, mundo y, piensa que es apellido. sí, sí, hasta te iba yo a preguntar de dónde viene, pero todos el nombre de dónde sale, porque pues De yo la nunca, matriarca Ragel, de la matriarca Ragel, que es Raquel, como a los chilenos o a los latinos como Raquel, pero Rachel viene de la parte hebrea. ok, interesante. Bueno, pues amigos, bienvenidos nuevamente aquí a una plática que ya tuvimos. Espero que les haya dejado algo bueno como me lo dejó a mí. Y pues nos esperamos para la próxima. Acuérdense que aquí en Abriendo Círculos es lo que tratamos de conocer gente como Paula, que nos comparta su Gracias. mundo. Por eso en un inicio siempre decimos que tratamos de conocer aquí otros seres y otros mundos. Y la verdad que son un mundo, cada persona trae un mundo totalmente diferente. Y pues pronto va a estar aquí también Paula, va a regresar rápido, pero no les voy a decir ni se le imaginan cómo va a regresar. Pero, y después yo creo que va a regresar para otras cosas porque creo que tiene un bagaje muy, 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 muy grande y esperemos que aquí nos vaya compartiendo y búsquenla, ya los datos ya se los dio, se los vamos a poner también aquí para que los tengan a la mano y creo que vale la pena si realmente tienen esa inquietud de si están con la pareja correcta para que no les pase lo que a Paula. Bueno, también ahí se hace una sinastría numerológica, se puede hacer. A lo mejor O ahí, quieren cambiar el número de la casa, un montón de cosas que se pueden ver con la numerología, es muy, muy útil. Entonces, hasta aparte de querer aprender algo nuevo, pues van a tener la ventaja de que pueden inclusive arreglar partes de su vida. Y, yo aquí nada más cerraría también con una pregunta, Paula. Aquí hay que entender que pues si tú lo que les des no es como darles una varita mágica. Exacto, sí, totalmente. O sea, aquí es las lecturas y también las clases. Yo pongo el 50 y los demás tienen que poner el 50, porque si no va a ser lo mismo. De hecho, pasa mucho de que las personas, por lo menos en la lectura, cuando no hacen, por ejemplo, cuando me dicen, no, es que me leí el tarot hace poco, lo que tú me estás diciendo me hace mucho sentido, entonces ahí es cuando yo me pongo de verdad muy seria y ahí es cuando me pongo un poquito media pesada y yo digo, entonces, ¿por qué te hiciste nuevamente una lectura? Si a ti te cayó como la información que la intuiste, te cayó muy bien, ¿por qué vuelves a otra? Es que quiero saber si quieres, yo le digo, quieres corroborar algo porque realmente no estás sintiendo tu fuerza, estás perdiendo fuerza en ti. Entonces, Ujú, tienes que anclarte, tienes que hacerte caso. Y ahí claro, es cuando absolutamente las personas, por eso yo te digo, y soy muy especial en hacer lectura, eh, hay gente que me quiere y gente que me odia, porque de verdad que no estoy con términos medios. Yo creo que ya no estamos en etapa de ser como por lo menos yo tan amorosa no soy tampoco. A mí me gusta que la gente vaya a crecer, que realmente lo que vaya a consumir con respecto a clases, crecimiento personal, lectura, con lo que hayamos, que se lleven gordita la información. No soy persona de que, de hecho, es una de las cosas, mis temores más grandes que fue por poder iniciar todo lo que es la numerología cabalista, es no ser chanta. Acá chanta es como persona que vende humo.
¿ya? Como que realmente, no, yo no soy así, a mí me gusta ser muy consistente y llevar a cabo todas las cosas y soy muy metódica además. Y, y como te digo, hay gente que toma la lectura una vez, pero hay gente que son sistemáticas porque necesita mucho más apoyo, necesita mucho más análisis o abrir también de otra manera también sus números. Y hay para todo gusto, pero a mí me gusta mucho más que la gente tome clases, que vaya viéndose, resolver sus temas, más que una lectura. Pues gracias, Paula. La verdad fue un placer conversar contigo Para mí fue un gran honor. Muchas gracias, Víctor, de verdad. y Muchas, muchas gracias. nos vemos pronto porque te digo, Sí. esta historia continuará, ¿vale? To be continued. Muy Pues nos bien. vemos a la próxima, amigos. Lo Pues esperamos.